Les voy a explicar un poco acerca sobre la doctrina Monroe y algunos puntos muy importantes para la historia de las relaciones internacionales. La doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, marcó un punto crucial en la política exterior estadounidense y en la historia de América. Uno de sus principios más importantes fue el de no colonización, el cual establecía que el continente americano debía permanecer libre de nuevas colonias europeas. Este principio se basaba en la idea de que las naciones americanas eran soberanas y que el periodo de colonización había terminado. En otras palabras, Europa debía dejar de ver a América como un territorio disponible para su expansión. Para entender la importancia de este principio, es clave recordar que a principios del siglo XIX, muchas naciones latinoamericanas estaban luchando por su independencia de España y Portugal. Países como Argentina, México, Colombia y Chile habían logrado independizarse y existía la preocupación de que las potencias europeas intentaran reconquistar estos territorios. Además, había otras amenazas coloniales en el continente. Rusia, por ejemplo, estaba expandiendo su presencia en la costa del Pacífico, especialmente en Alaska y California, mientras que Francia y España aún tenían intereses en ciertas regiones. El Reino Unido, aunque también era una potencia colonial, tenía su propio interés en evitar que otras naciones europeas expandieran su influencia en América. El presidente Monroe, en su mensaje al Congreso en 1823, dejó en claro que América ya no estaba abierta a nuevas colonizaciones. Eso significaba que ningún país europeo podría establecer nuevas posesiones en el continente. Monroe declaraba que cualquier intento de colonización sería visto como una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, aunque en ese momento Estados Unidos no tenía la fuerza militar para hacer cumplir la doctrina por sí solo. Sin embargo, contó con el respaldo del Reino Unido, que tenía una poderosa armada y también deseaba evitar que otras potencias europeas ganaran más territorios en América. A corto plazo, la doctrina Monroe ayudó a consolidar la independencia de las nuevas repúblicas latinoamericanas, ya que dejó claro que Estados Unidos no permitiría que fueran recolonizadas. Sin embargo, con el tiempo, este principio de no colonización fue evolucionando. Durante el siglo XIX y el siglo XX, Estados Unidos comenzó a interpretar la doctrina Monroe como una justificación para intervenir en los asuntos de América Latina. En la década de 1840, la idea de destino manifiesto llevó a Estados Unidos a expandirse hacia el oeste, tomando territorios como Texas, California y Oregón. En 1904, Roosevelt amplió la doctrina al establecer que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en América Latina para mantener el orden y la estabilidad. Más adelante se utilizó como pretexto para intervenciones militares en países como Nicaragua, Cuba y República Dominicana. En conclusión, el principio de no colonización dentro de la doctrina Monroe fue inicialmente una declaración contra la intervención europea en América, defendiendo la independencia de las nuevas repúblicas. Sin embargo, con el tiempo, Estados Unidos usó esta doctrina para justificar su propia expansión e intervención en la región. Así, aunque a un inicio parecía una defensa de la soberanía americana, con el tiempo se convirtió en un instrumento de influencia política y militar estadounidense en el continente. El Tratado Monroe establecía como una de sus doctrinas que Europa no debía colonizar ni intervenir en América y Estados Unidos, evitando así involucrarse en los conflictos europeos, garantizando la soberanía de los países americanos, evitando así la influencia extranjera en dichos países. Con el tiempo, Estados Unidos usó esa doctrina para justificar su hegemonía en el continente. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera intervenido? Como primer punto tenemos que la recolonización de América. Si las potencias europeas hubieran ignorado el tratado y comenzado a intervenir en América Latina, podríamos haber visto un resurgimiento del colonialismo. Esto habría llevado a la reinstalación de sistemas coloniales en países recién independizados, afectando su desarrollo político y económico. Como otro punto tenemos que los conflictos militares. La intervención europea probablemente habría generado conflictos militares significativos. Estados Unidos, al verse amenazado y ver amenazados sus intereses y la soberanía de sus vecinos, podría haber respondido con fuerza militar, lo que podría haber llevado a guerras a gran escala entre Estados Unidos y varias potencias europeas. Como tercera consecuencia, tenemos la alteración del equilibrio del poder. La intervención podría haber alterado el equilibrio de poder en el continente americano. Potencias como Gran Bretaña, Francia o España podrían haber establecido áreas de influencia, lo que limitaría a la expansión del desarrollo de Estados Unidos como potencia regional. El desarrollo político diferente.
Los países latinoamericanos podrían haber tenido trayectorias políticas muy diferentes si hubieran estado bajo control europeo o influencia directa. Esto podría haber resultado en sistemas políticos menos democráticos y un desarrollo más lento hacia la autodeterminación y la democracia. Como quinto posible consecuencia tenemos los efectos globales. La intervención también podría haber tenido repercusiones en Europa y otras partes del mundo. Las tensiones entre potencias europeas podría haber intensificado y haber afectado alianzas, creando nuevos conflictos globales. La influencia cultural y económica. Un mayor control europeo sobre América Latina podría haber llevado a una influencia cultural más fuerte por parte de las potencias coloniales, así como un control económico que beneficiaría principalmente a Europa en detrimento del desarrollo local. Entonces, si se hubiera intervenido en el Tratado de Monroe, las consecuencias podrían haber sido profundas y duraderas, afectando no solo a las naciones americanas, sino también al equilibrio global de poder. La doctrina Monroe fue proclamada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente de Estados Unidos, James Monroe. Su precisa central era que América debía ser para los americanos, lo que implicaba que cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Su propósito inicial era evitar la recolonización de América Latina por parte de potencias europeas tras la independencia de la región. La doctrina Monroe planteaba una clara división entre el Nuevo Mundo, América, y el Viejo Mundo, Europa, estableciendo la no intervención mutua. Sin embargo, esta separación de esferas no se mantuvo completamente en la práctica, ya que Estados Unidos intervino repetidamente en asuntos latinoamericanos. Los principales problemas derivados de la doctrina Monroe fueron intervencionismo estadounidense. Estados Unidos ha usado la doctrina para justificar acciones militares y políticas en América Latina. Pérdida de soberanía. Muchos países latinoamericanos han experimentado injerencias bajo el pretexto de proteger la estabilidad regional. Doble discurso. Aunque la doctrina planteaba el rechazo a la intervención Europa, Estados Unidos sí intervino en la región. Algunas teorías aplicables. El realismo explica cómo Estados Unidos utilizó la doctrina Monroe para expandir su poder e influencia. Teoría de la dependencia sostiene que esta doctrina contribuyó a la dependencia económica y política en América Latina respecto a Estados Unidos. Liberalismo examina cómo la doctrina influyó en el desarrollo de alianzas y tratados en el continente. Algunos retos y desafíos. Adaptación en un mundo multipolar, con potencias como China, Rusia teniendo influencia en América Latina. La doctrina pierde relevancia. Autonomía de América Latina. Muchos países buscan mayor independencia de Estados Unidos. Nuevas amenazas globales, como lo es el narcotráfico o el terrorismo, que requieren cooperación internacional en lugar de separación de esferas. Alternativas o algunas soluciones. Cooperación multilateral. En lugar de política unilateral, promover acuerdos regionales. Respecto a la soberanía. Evitar intervenciones bajo pretextos de seguridad o estabilidad. Diversificaciones de relaciones internacionales. América Latina puede fortalecer lazos con otras regiones para evitar dependencia de una sola potencia. La doctrina Monroe marcó las relaciones interamericanas, como su interpretación ha generado controversias. Hoy en día la región enfrenta el reto de redefinir su papel en la geopolítica global, buscando mayor autonomía y cooperación internacional sin caer en nuevas formas de dependencia. La defensa de la soberanía.
Para entender su importancia, pensemos en el contexto de la época. Muchas naciones en América Latina habían logrado su independencia de España y Portugal entre 1810 y 1825. Sin embargo, las potencias europeas aún tenían colonias en el Caribe y buscaban recuperar su influencia en la región. Frente a esto, Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente James Monroe, proclamó esta doctrina con la intención de frenar cualquier intento europeo de intervención en el continente. ¿Qué significa la defensa de la soberanía? El principio de la defensa de la soberanía, dentro de la doctrina Monroe, estableció que las naciones americanas debían ser protegidas de cualquier intento de dominación extranjera. En otras palabras, si una potencia intentó de dominación extranjera, en otras palabras, si una potencia europea intentaba invadir, colonizar o intervenir en los asuntos internos de un país del continente en Estados Unidos, los consideraban una amenaza directa. Esto marcó un cambio importante en la política internacional porque Estados Unidos, aunque todavía no era una superpotencia, comenzaba a asumir un papel de liderazgo en el continente. La idea era que América debía ser gobernada por los americanos sin interferencias de Europa. ¿Cómo se aplicó en la práctica? En un principio, la doctrina Monroe sirvió como un escudo simbólico para las nuevas repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, no fue inmediatamente aplicada con acciones militares porque Estados Unidos aún no tenía el poder suficiente para enfrentarse a Europa. Con el paso del tiempo, la interpretación de la doctrina cambió en el siglo. Utilizó esta idea para justificar su propia intervención. En 1898, durante la Guerra Hispano, Estados Unidos expulsó a España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el siglo XX, con la política del Gran Garrote y la doctrina del corolario Roosevelt en Estados Unidos, intervino en varios países latinoamericanos como República Dominicana, Nicaragua y Haití. Protección o dominación. Protección de las Américas. La doctrina buscaba evitar que las potencias europeas recolonizadas o intervieran en los asuntos de los países americanos. 2. Dominación en Estados Unidos en la región. Con el tiempo de la doctrina Monroe fue utilizada por Estados Unidos como justificación para intervenir en América Latina. Expansión del poder estadounidense a través de las políticas como el corolario. En 1904, en Estados Unidos, reforzó su derecho a intervenir militarmente en América Latina. La defensa de la soberanía en la doctrina Monroe tuvo un impacto profundo en la historia de América, aunque inicialmente buscaba evitar el colonialismo europeo. Con el tiempo se convirtió en una herramienta expansiva para Estados Unidos. ¿La doctrina Monroe fue realmente una política de protección para América Latina o solo sirvió para justificar la influencia de Estados Unidos en la región? El aislamiento relativo. A diferencia de un aislamiento absoluto, este concepto significaba que Estados Unidos no formaría alianzas militares ni participaría en conflictos europeos, pero sí protegería sus intereses en el continente americano. Se trata de una política de neutralidad estratégica, en la que Estados Unidos busca evitar compromisos con potencias extranjeras y enfocarse en su crecimiento interno. Sin embargo, el tiempo demostraría que este aislamiento no sería permanente. Durante el siglo XIX, la doctrina Monroe sirvió de base para la expansión territorial de Estados Unidos, justificando la anexión de Texas, la guerra con México y la adquisición de Alaska. En el siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt añadió en el corolario Roosevelt 1904
estableciendo el derecho de Estados Unidos a intervenir en América Latina. Esto dio paso a la llamada política del Gran Garrote, que terminó la intervención en países como Cuba, Panamá y Nicaragua. A lo largo de la Guerra Fría, la doctrina Monroe fue utilizada como una herramienta para frenar la influencia soviética en América, apoyando a gobiernos anticomunistas y reforzando el dominio estadounidense en la región. Pero más allá de la historia, debemos preguntarnos cuál es el legado de la doctrina de Monroe. Lo que comenzó con una política de defensa ante las potencias europeas, terminó siendo un instrumento de hegemonía, aunque su intención original fue evitar la intervención extranjera. Con el tiempo se transformó en una justificación para la propia intervención de Estados Unidos en América Latina. Hoy recordamos la doctrina de Monroe no solo como un principio que definió el rumbo de la política exterior de Estados Unidos, sino como también una advertencia sobre los riesgos de expansionismo y intervencionismo. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Luis Enrique Burgos Hernández y yo le vengo a hablar acerca de la doctrina Monroe. Bueno, James Monroe estableció que Europa no debía intervenir en América y a cambio Estados Unidos no intervendría en Europa. Esto al principio era una política de protección para las nuevas repúblicas latinoamericanas, pero con el tiempo Estados Unidos usó la doctrina para justificar su expansión e intervenciones en América Latina, lo que tuvo grandes efectos en las relaciones internacionales. Y estos efectos fueron un distanciamiento con Europa desde el siglo XIX. Es decir, la doctrina Monroe generó tensiones con España, Francia e Inglaterra, y especialmente cuando intentaron intervenir en América Latina. También hubo una expansión del poder de Estados Unidos en el siglo XX. Estados Unidos usó la doctrina para justificar intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití y República Dominicana. También tuvo impactos en la Guerra Fría y las confrontaciones con la URSS. Estados Unidos aplicó la doctrina para frenar el comunismo en América Latina. También apoyó en golpes de Estado como el de Guatemala en 1954 y el de Chile en 1973, y también la invasión fallida de Cuba en 1961. Esto creó un gran resentimiento en América Latina y una imagen de Estados Unidos como una potencia imperialista. Es decir, Estados Unidos quería el poder absoluto sobre América en sí. En el siglo XXI y nuevos desafíos, hoy en día la creciente influencia de China y Rusia en América Latina ha generado tensiones con Estados Unidos, mostrando que la doctrina sigue influyendo en la geopolítica actual. Es decir, que países como China vienen a invertir a países como El Salvador, también como países de tercer mundo, por decirlo así. Ahora le voy a hablar acerca de posibles soluciones. Como primer punto tenemos cooperación en lugar de intervención. En vez de que vengan a imponer gobiernos, Estados Unidos lo que pudo haber hecho es haber promovido un desarrollo y un respeto hacia la soberanía. También fortalecer organismos regionales. Un bloque latinoamericano fuerte como la OEA pudo haber reducido la intervención extranjera. También apoyar el plan de desarrollo económico. Un plan Marshall para América Latina habría mejorado la estabilidad y reducir los conflictos. También una no intervención a la Guerra Fría. En vez de apoyar dictaduras, Estados Unidos pudo haber fomentado a la democracia y el diálogo. Y como último punto, en política exterior podría haberse basado en el respeto y en acuerdos multilaterales que habrían garantizado relaciones más equilibradas. En conclusión, la doctrina Monroe comenzó como un principio de defensa,
pero con el tiempo se convirtió en un instrumento de intervención estadounidense en América Latina, afectando sus relaciones internacionales. Si Estados Unidos hubiera optado por la cooperación en lugar de la dominación, la historia de América Latina y sus vínculos con Estados Unidos habrían sido muchísimo más diferentes. Pero esto afectó negativamente a las relaciones internacionales, generando conflictos de desconfianza y resentimiento en la región. Y si Estados Unidos hubiera optado por la cooperación en lugar de dominación, las relaciones internacionales habrían sido más equilibradas y beneficiosas para todo el país del continente. Muchas gracias.